Asitis viene también etimológicamente de la palabra ascos, que en griego significaba saco, ¿no? Pero bueno, asitis para nosotros no viene a ser más que, por definición, el acúmulo de líquido que se acumula, ¿no? Por hacer una redundancia, en la cavidad peritoneal, ¿no? Que puede tener diversas etiologías, no solamente una, ¿no? Eh, es por ello que cuando se hace, digamos, el ingreso de algún paciente, ¿no? De algún paciente con una sospecha de asitis, no necesariamente tiene que ser, digamos, esto a cargo de la especialidad de gastro, ¿no? De gastroenterología, porque la asitis es un fenómeno que responde a varias etiologías. Eh, de la parte digestiva está relacionada, sí, en un gran porcentaje al fenómeno del síndrome de hipertensión portal, ¿no? ¿No? Que condiciona por una gradiente importante, ¿no? De la diferencial de la presión del sistema porta, no olviden el sistema porta, que es el sistema que lleva prácticamente todo el contenido de sangre, de todo lo que es la parte esplácnica, ¿no? De las vísceras hacia el hígado para su paso a través del hígado y su correspondiente detoxificación, ¿no? Eh, entonces esa presión eh, en su diferencial con la presión sistémica, ¿no? Cuando esa diferencial está por encima de 10 miligramos por mililitro, eh, ya puede considerarse con una hipertensión portal, incluso eh, con signos clínicos, ¿no? Es decir, con presencia de algunas alteraciones que pueden ser detectadas con un examen físico, ¿no? Y bueno, y hacer su sospecha de presencia, ¿no? Entonces, eh, la citis, como ven en la diapositiva, perdón, condiciona cuando es de gran volumen, ¿no? La presencia de un abdomen de tipo batraciano, ¿no? En forma de batracio, ¿no? Y a veces con la protrusión de la cicatriz umbilical, como ven aquí, ¿no? Y el otro dato que estaba relacionado con la hipertensión portal es esto que seguramente lo están visualizando, ¿no? La llamada comúnmente como circulación colateral, ¿no? Que esto tiene su explicación, ¿no? Lo ven, estos vasitos que se pronuncian bien en la superficie de la pared abdominal, ¿no? En este paciente, es un signo indirecto de hipertensión portal también, ¿no? Aparte de que el gran volumen ya implica pues que hay contenido líquido en este abdomen, ¿no? Definitivamente. Eh, Como mencionábamos, pues la citis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal y va a representar en sí un estado de retención corporal total de sodio y agua, ¿no? Los pacientes, especialmente los cirróticos, cuando ya están en una enfermedad pues avanzada, ¿no? Van a tener dificultad para mantener, digamos, en límites normales los fluidos extracelulares, ¿no? Y esto va a generar pues la acumulación en la cavidad peritoneal, ¿no? Y esto a su vez también va a estar asociado a una disfunción renal, ¿no? Con retención, como dijimos, de sodio agua y una vasoconstricción renal que si es que se mantiene en el tiempo va a desencadenar otra complicación de la hipertensión portal que no es que más que el síndrome hepatorrenal, ¿no? Síndrome hepatorrenal. Existen algunas teorías, ¿no? En relación a que el origen de la citis, ¿no? Existen tres fundamentalmente, ¿no? Una teoría que se menciona como la de volumen circulante bajo, ¿no? La de volumen circulante elevado y la teoría de la vasodilatación arterial periférica, que es la que es más aceptada y que es la que no es una combinación de las dos anteriores, ¿no? Mencionan pues que de la formación de esta citis y la retención de sodio agua inducida por la hipovolemia, ni una primaria retención del sodio por el riñón con expansión del volumen posterior son el mecanismo de inicio, ¿no? El cirrótico se encuentra en un estado de vasodilatación arterial, ¿ya? Vasodilatación arterial, ¿no?
por este fenómeno del aumento de las prostaglandinas, ¿no? Hay un incremento del óxido nítrico y también hay un incremento de los colaterales portosistémicas, ¿no? Entonces hay un estado de vasodilatación. Esto ¿a qué va a llevar, ¿no? Este incremento de vasos va a llevar a un, digamos, a un menor copamiento o llenamiento o llenado de todo lo que es el árbol vascular, ¿no? Y a un aumento del débito cardíaco, ¿ya? Al incrementar este débito cardíaco, ¿no? ¿No? Va a conllevar a su vez la activación del sistema hormonal de renina, angiotensina, aldosterona y a su vez también, ¿no? Al sistema nervioso simpático, ¿va? Para provocar, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de provocar vasoconstricción renal y retención de agua y sodio, ¿no? Es decir, esta vasodilatación generada por ese acúmulo de sustancias vasodilatadoras, ¿no? En este caso, el problema de la cirrosis, va a provocar que se incremente la vasodilatación periférica y esto va a decirle indirectamente al cuerpo que es como si le faltara contenido, le faltara volumen, ¿no? Y eso va a estimular a los mecanismos que van a ir rápidamente a través del sistema renina-angiotensina y al incremento de la vasopresina y el sistema nervioso simpático a una vasoconstricción, ¿no? De tal manera para provocar una retención tanto de sal como de agua, ¿no? Eso es lo que se provoca, ¿no? ¿No? Entonces entonces, espera, ¿qué hacemos? El resultado final es una, como acabo de mencionar, una retención del agua, de la sal, ¿no? Y un aumento, pues, del líquido que se queda dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Un incremento. Bueno, cuando esta condición, ¿no? Se hace más intensa, ¿no? Va a provocar a la largo que se pueda producir lo que se mencioné hace un momento, hasta un síndrome hepatorenal, ¿no? Entonces, vamos a ver, la siguiente lámina. Bueno, aquí más o menos tenemos indirectamente también una explicación de cómo se genera la hipertensión portal, ¿no? Y cómo esta hipertensión portal activa las colaterales sistémicas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay un aumento de la resistencia hepática por las alteraciones estructurales del hígado, ¿no? Esta hipertensión portal va a provocar la vasodilatación esplánica y sistémica, ¿no? Esa condición que mencionamos de la vasodilatación periférica, ¿no? Que va a provocar una activación de los sistemas de vasoconstricción, ¿no? Con la condicional de que esta va a provocar pues una trasudación de líquido que se va a ir acumulando en la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces ese sería el origen de la citis que se va a ir acumulando, ¿no? Cuando hay citis en un paciente con cirrosis, es un signo ominoso, un signo ya de, digamos, de mal pronóstico, ¿no? Se habla ya de una paciente con cirrosis descompensada, ¿no? Y bueno, su expectativa de vida, de hecho, es ya menor, ¿no? Se puede estimar incluso en 1 a 2 años. Tanto así que la condición de ascitis en un paciente con cirrosis es ya incluso digamos, un criterio para que el paciente pase a lista de trasplante, ¿no? De espera, de trasplante hepático, ¿no? Así es. Entonces, pero no necesariamente la ascitis va a ser, pues, como mencionamos hace un momento, netamente, solamente asociada a la hipertensión portal. Existen otras patologías que pueden provocar ascitis, no nos olvidemos, ¿no? Existen enfermedades neoplásicas, ¿no? Que pueden causar ascitis, ¿no? La carcinomatosis peritoneal, ¿no? Por metástasis, por contigüidad puede provocar, ¿no? El mesotelioma, el linfoma. Pueden haber enfermedades infecciosas,
que esto es importante que siempre se tenga en cuenta. Nuestro país es endémico de tuberculosis. La peritonitis tuberculosa siempre debe estar en nuestros diagnósticos diferenciales. Enfermedades pancreáticas, ¿no? La pancreatitis aguda, el pseudoquiste pancreático puede también dar una idea, ¿no? Dar un signo de aparente ascitis, y sin embargo un origen muy diferente al relacionado con el problema de la cirrosis, ¿no? Algunas enfermedades endocrinas, como el lipedema, el síndrome de Meigs, enfermedades renales, el síndrome nefrótico puede también provocar ascitis, la enfermedad del tejido conectivo, ¿no? El lupus eritematoso, algunas enfermedades urológicas, ¿no? Entonces, la ascitis no necesariamente es un problema hepático, ¿no? 100% definido, ¿no? Tiene que, durante la exploración, tratar de que vayamos viendo qué es lo que puede estar relacionado, ¿no? Con esta presencia de líquido y tomar las medidas necesarias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos siempre, la anamnesis es importante, ¿no? Para ver la progresión, cómo ha sido de esta citis en función del diámetro, del incremento del diámetro abdominal, el peso, ¿no? ¿No? Aunque en los obesos es difícil de diferenciar, pero bueno, se puede de todos modos hacer a través de una ecografía, ¿no? La citis, para que sea evidenciada desde el punto de vista clínico, tiene que tener pues un volumen importante, ¿no? Por lo menos 3, 4 litros, ¿no? Menos volumen necesariamente se puede identificar a través de un estudio ecográfico. Eh, los antecedentes son importantes. Un paciente con ascitis y antecedentes de alcoholismo o hepatopatía crónica, pues lo más probable es que sea pues, un paciente cirrótico, ¿no? Si hay insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a encontrar síntomas característicos de larga evolución, ¿no? Con alteraciones también en cuanto al, al desplazamiento, ¿no? Cansancio, el desplazamiento, sensación de disnea, ¿no? La ortopnea también nos puede dar una idea, ¿no? El Buchiari, que es una patología en la cual se presenta una obstrucción de la vía de las venas suprahepáticas, ¿no? También puede producir ascitis y generalmente podemos sospecharlos en pacientes con estados protrombóticos en los cuales hay una hipercoagulabilidad. Dos neoplasias, ya bueno, está de más, ¿no? Un cáncer de estómago, una neoplasia, un mesotelioma, ¿no? La peritonitis tuberculosa, acá también es importante considerarlo como ya mencioné, ¿no? Y bueno, y los síntomas sistémicos para descartar de plano que no vea un problema de lupus o un síndrome nefrótico de fondo. Entonces, siempre hay que acordarse que cuando hay ascitis debemos descartar, ¿no? De arriba para abajo que no hay un problema cardiológico, que no hay un problema renal, ¿no? Que no hay un problema peritoneal, que no hay un problema nutricional, ¿no? Los pacientes muy desnutridos también pueden presentar cuadros de ascitis, ¿no? Y que no hay un problema, pues, de fondo hepático, ¿no? Para descartar que no estemos ante una cirrosis. Bueno, acá en esta diapositiva se puede ver más o menos en la exploración para la citis, ¿no? Cómo se presenta la matidez, ¿no? Una matidez con una convexidad inferior, ¿no? ¿No? O una concavidad, perdón, inferior, ¿no? Al momento de hacer la percusión, ¿no? Una percusión paralela hacia la línea media y vamos definiendo más o menos un arco, ¿no? Una convexidad inferior, ¿no? Que nos permite definir que sea un líquido cítrico. Y esto lo podemos repetir en decúbito lateral, ¿no? Viendo que el líquido se va acumulando en uno de los flancos, ¿no? Esto es lo que se denomina matidez desplazable, ¿no? Eso nos permite también diferenciar, ¿no? Que esto no sea una matidez relacionada con una lesión sólida, ¿no? Que es la forma de diferenciar de que la matidez desplazable es por líquido, que una matidez por una lesión sólida en la cual no hay esta variación al cambio de de la postura o la posición, ¿no? Entonces, esto también es importante dentro del estudio de la citis, el estudio del líquido acítico, ¿no? Y básicamente hay un estudio que es fundamental, que es el estudio de la gradiente alúmina cero acítico, ¿no? Que no es otra cosa más que encontrar la diferencial entre el dosaje de albúmina sérica y al mismo tiempo el dosaje de la albúmina a nivel de líquido acítico, ¿no? Y esta diferencial se ha encontrado que hasta en un 97%,
nos puede dar una sensibilidad para detectar que la asitis sea de origen de un síndrome de hipertensión portal, ¿no? Cuando esta gradiente es mayor de 1.1, ¿no? Y si es una hipertensión portal, tenemos que pensar pues, definitivamente que estamos ante una cirrosis o algún fenómeno asociado a un problema hepático, ¿no? Y cuando esta gradiente es menor de 1.1, tenemos un gran margen para pensar que efectivamente esta citis no tiene un origen a nivel de hipertensión portal y podemos pensar en cualquier otra patología, ¿no? Un carcinomatosis, peritonitis tuberculosa, citis pancreática. Entonces, si encontramos un paciente con ascitis, lo que tenemos que hacer es hacerle una punción, ¿no? Una obtención con una paracentesis diagnóstica, ¿no? Aquí ve más o menos la ubicación de la punción. Siempre se hace en el cuadrante inferior izquierdo, en esta distancia, ¿no? Por supuesto con todas las medidas de higiene, y este líquido se envía para estudio citoquímico, ¿no? Y para recuento, y estudio también, perdón, esto de células, ¿no? Para estudio de Papá Nicolau. Y nos habíamos quedado en la realización del examen de la paracentesis diagnóstica, ¿no? Que sirve para complementar el estudio del líquido cítico, ¿no? Que el mismo que a la par de hacer un dosaje de albúmina sérica nos permite detectar lo que es el gradiente de albúmina cero acítico, ¿no? Y que cuando este está por encima de 1.1 gramos por decilitro, estamos hablando de que la asitis está originada por un cuadro de hipertensión portal, ¿no? Si está en menos de 1.1 gramos por decilitro, lo más probable es que sea una asitis de otro origen. Entonces es fundamental ese estudio y se debe hacer incluso en pacientes de reciente, digamos, episodio de CIT, ¿no? Por lo demás, los otros estudios de citoquímico ya nos permiten valorar si es que ese líquido no tiene algún componente de tipo infeccioso en el caso de un paciente con cirrosis, ¿no? En el cual cuando se hace una valoración del número de células blancas, líquido cítico, por encima de 250 polimorfos nucleares por centímetro cúbico, estamos ante una peritonitis bacteriana, ¿no? Que viene a ser otra complicación de la citis en un paciente con cirrosis. Bien, hemos estado hablando ya del síndrome de hipertensión portal ya a medida que hemos ido avanzando en la disertación. La, la hipertensión portal es uno de los signos o una de las alteraciones más significativas que se presentan en la cirrosis, ¿no? Los pacientes cuando están en una condición de compensación eh, puede permanecer latente, ¿no? Durante tiempos prolongados y sin ser diagnosticado, ¿no? Hasta que se pueda llegar a esa conclusión en un examen de rutina, ¿no? La cirrosis descompensada, ya en el paciente se puede determinar manifestaciones relacionadas con la hipertensión portal o con la insuficiencia hepática condicionada ya por el problema de fondo, ¿no? Por la alteración de la función. Entonces, en general, en los pacientes que tienen este problema, el paciente puede cursar pues, con decaimiento, febrícula, ¿no? Ictericia, lesiones en piel, ¿no? El paciente al examen físico podemos encontrar con vello ralo, ¿no? Algunas telangiectasias, eritema palmar, puede haber atrofia testicular, hepatomegalia, esplenomegalia, ¿no? Incluso ascitis y la famosa circulación colateral. Todo esto ya nos está indicando indirectamente que el paciente tiene también su problema de hipertensión portal ya manifestándose, ¿no? Entonces podemos ver acá pues las famosas telangiectasias, ¿no? Y algunas formaciones cutáneas, ¿no? Como los antelasmas
¿no? Que también pueden darnos una idea de que estamos ante un paciente con un cuadro de cirrosis, ¿no? Y bueno, la hipertensión portal, ¿qué viene a ser? No viene a ser más que un estado de aumento continuo, ¿no? De la presión a nivel del sistema porta, ¿no? Y este estado continuo puede provocar a la larga la presencia de un trasudado de líquido hacia la cavidad peritoneal, lo que vendría a ser la citis, y a una dilatación de los plexos venosos, ¿no? Indirectamente que vendría a ser las varices esofágicas, ¿no? Las varices esofágicas son un signo endoscópico indirecto de la presencia de hipertensión portal en el paciente, hipertensión portal, ¿no? Que a la larga puede también dar un sustento para pensar que estamos ante un paciente de cirrosis hepática, ¿no? Es la causa más frecuentemente asociada a cirrosis hepática, donde lo que caracteriza el fenómeno es que hay un incremento de la resistencia, ¿no? En el parénquima, ¿no? El hígado se altera, ¿no? De tal manera que la estructura se torna rígida, ¿no? El hígado es como una esponja, al tornarse rígida incrementa la resistencia al ingreso de la sangre, al flujo de sangre, y eso va a incrementar uno de los factores de lo que es la presión del sistema porta, ¿no? Bueno, según el nivel de obstrucción, o, ¿no? La hipertensión portal puede clasificarse, ¿no? En infrahepática, cuando esta obstrucción ocurre antes de llegar al hígado, ¿no? A nivel de la vena porta, hepática, cuando ya compromete el parénquima hepático, incluso ahí puede ser presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, y suprahepática o poshepática cuando ya compromete los vasos de salida del hígado, ¿no? Buchiari, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros indirectamente saber cómo estamos ante un paciente con este fenómeno? A través de los hallazgos clínicos de la circulación venosa colateral, como ven acá, ¿no? La famosa cabeza de medusa, ¿no? Y acá está un paciente, hay un gráfico, al centro hay un paciente con una claro signo de cabeza de medusa, ¿no? Y el otro dato importante es la esplenomegalia, ¿no? Un incremento del vaso, ¿no? Y con la posterior eh, alteración en la función que es el hiperesplenismo, ¿no? Muy bien. Entonces, esto, eh, ¿qué ocurre con la circulación venosa colateral, ¿no? La circulación venosa profunda, ¿no? Que tiene pues el organismo como consecuencia del aumento de esta presión a nivel del sistema porta, va a aperturar vasos que estaban colapsados, con el fin de que de desviar sangre del sistema venoso central sin que pase por el hígado, ¿no? De esta manera, la vena umbilical que queda como un remanente ya de cuando estábamos nosotros siendo alimentados por nuestra madre, ¿no? Va a formar una red venosa colateral, ¿no? Por la mesentérica inferior y las hemorroides, ¿no? Y esto va a condicionar a la larga, ¿no? Presencia de hemorroides internas y colaterales esplenorrenales, ¿no? La otra vena que se torna dilatada, la vena coronaria estomáquica, va a ser la que va a través de las venas gástricas cortas y las venas esofágicas formar las varices esofágicas, que a la larga son las que van a causar los sangrados digestivos en los pacientes con cirrosis, ¿no? Ahora, la circulación venosa subcutánea es portocava superior, ¿no? Y va a partir del ombligo hacia el hemiodome superior y la base del tórax, ¿no? Y las anastomosis parotoparietales se van a dar por los troncos venosos umbilicales, paraumbilicales, formando una ampolla varicosa umbilical. Entonces, en esta circunstancia, la circulación abdominal va a ser de origen eh, portocava, ¿ya? Portocava superior, ¿no? Como ven acá en los diagramas. Eh, bueno, la hipertensión portal va a provocar, va a provocar esto, va a provocar, va a provocar como complicación la presencia de varices gastroesofágicas, la presencia de la gastropatía hipertensiva portal, de esplenomegalia, el hiperesclerotismo que mencionamos y la citis, ¿no? Y de la citis ya viene la peritonitis bacteriana espontánea. La hipertensión portal también va a provocar el síndrome hepatorenal, tipo 1 y tipo 2, y algunas otras patologías, complicaciones, perdón, asociadas al problema hepático, ¿no? Encefalopatía hepática, esto,
síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar y bueno, y la desnutrición que viene como consecuencia de todo lo anterior. Bien, y en cuanto al síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatorrenal, como ya hemos venido refiriendo desde, desde desde la parte que hablamos de ascitis, ¿no? Y su origen, eh, eh, no es otra cosa más que un estado de insuficiencia renal funcional, ¿no? Es una complicación, de hecho, ¿no? El carácter se denomina funcional porque no se encuentra realmente una patología, una enfermedad orgánica que afecte al riñón en sí mismo, ¿no? Y va a afectar pues hasta cerca del 10% de los pacientes que tienen una cirrosis avanzada, ¿no? ¿Y qué ocurre en estos pacientes, no? Se han evidenciado alteraciones a nivel de la circulación renal arterial, ¿no? Como un aumento en la resistencia vascular que se acompaña de una reducción en la resistencia vascular periférica, ¿no? Es probable pues que esta vasoconstricción renal se produzca de manera multifactorial. No, no hay una definición muy clara, pero una vez que este proceso inicia, desencadena un fenómeno progresivo con incremento de los valores de la creatinina y una disminución progresiva del volumen urinario, llegado al punto que el paciente llega a un estado de anuria y un incremento digamos, y imposible de controlar hasta la falla final del riñón, ¿no? El paciente prácticamente se queda en anuria total con una elevación marcada los azoados y que no se puede corregir ni con medios que solemos ver como es la diálisis, ¿no? O sea, la diálisis no puede tampoco ayudar a irlo en estas circunstancias, ¿no? Entonces, el diagnóstico de ascitis que tienen en todo caso esto, un aumento progresivo de la creatinina ya nos hace sospechar que puedan estar entrando este problema, ¿no? En este síndrome hepatorenal, ¿no? De lo cual se identifican dos tipos, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2, de los cuales el tipo 1 involucra un incremento progresivo y que va a llegar a un clímax final en 1 a 2 semanas, que es el lapso de tiempo que el paciente le quedaría de vida si una vez se instala este fenómeno, ¿no? Y el síndrome patronal tipo 2, en el cual la disminución de la tasa de filtración glomerular y el incremento de la concentración sérica de creatinina se va a mantener un poquito alto, pero en una condición más estacionaria y más lenta, una progresión más lenta, ¿no? Y que le da al paciente pues un tiempo aproximado de 6 a 12 meses de vida, ¿no? El tipo 2 tiene un mejor pronóstico que el tipo 1, por lo dicho anteriormente, y el tratamiento en la actualidad para el tipo 1 solamente es el trasplante hepático renal, ¿no? Un trasplante doble para poder resolver el problema de fondo, ¿no? Si no se logra hacer eso, el paciente indefectiblemente, bueno, fallece, ¿no? Y acá están las características ya más definidas, ¿no? El tipo 1 es una condición rápida, progresiva. Hay un factor precipitante que puede ser espontáneo. Incluso a veces nosotros tratamos de la terapia de la citis, ¿no? Que consiste en dar diuréticos y en algunas ocasiones hacer la paracentesis evacuatoria, ¿no? De gran volumen. A veces estas paracentesis evacuatorias de gran volumen, si no se hacen de la mejor manera, pueden condicionar o desembocar en un síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en muchos aspectos, ¿no? Como mencioné, esto puede ser una oligonuria, la creatinina puede llegar al doble rápidamente del basal, ¿no? Y la supervivencia es pobre, ¿no? A las 2 semanas, el paciente generalmente fallece, ¿no? Y el tipo 2 que es más lento, está asociado a citis refractaria, ¿no? Una citis en la cual los diuréticos que damos ya no son efectivos, tenemos que pasar probablemente a sesiones de paracentesis progresivas, ¿no? Puede también ir hacia una tipo 1 en algún momento, ¿no? Y el deterioro de la función renal es lenta, ¿no? Pero la supervivencia puede llegar hasta 4 a 6 meses.
Bueno, en cuanto a la encefalopatía hepática, como último punto, la encefalopatía hepática también es un síndrome que está caracterizado en el paciente con cirrosis por la presencia de agitación, confusión, ¿no? Presencia de alucinaciones y puede llegar al grado de estar en un estadio de coma incluso, ¿no? Eh, la diferencia de la encefalopatía por hepatopatía crónica es que rara vez no hay ictericia, ¿no? No hay manifestaciones endócrinas y excepto la ictericia. Clasifica en una escala del 1 al 4 según la gravedad y compromiso neurológico y su valor, bueno, es pronóstico según esta clasificación, ¿no? De grado 1 a 2 es una buena evolución, 3 y 4 tiene un pronóstico malo a corto plazo, ¿no? En este caso, la encefalopatía hepática aguda. Ahora, la encefalopatía hepática asociada a un fenómeno, digamos, de patopatía crónica, ¿no? Vendría a ser una encefalopatía que se presenta o se favorece por algunos mecanismos asociados a la alteración de la función hepática propiamente dicha, ¿no? No olvidemos que la mayor cantidad, la mayor parte del volumen de sangre que llega al hígado viene del sistema esplácnico, ¿no? Es decir, de las asas intestinales luego de la absorción, ¿no? Que se realiza de todo lo que son las sustancias nutritivas, ¿no? Y entre esas sustancias también pueden haber sustancias que pueden ser tóxicas y el hígado actúa como un detoxificador, ¿no? Entonces la encefalopatía hepática, pues queda que no se define como un complejo síndrome neuropsiquiátrico, ¿no? Que potencialmente es reversible, ¿no? En pacientes que tienen como base subyacente el ser portadores de una hepatopatía crónica, ¿no? En ausencia siempre de que no haya ningún desorden de tipo neurológico. Hay un sinnúmero de síntomas, ¿no? Que pueden estar asociadas a este fenómeno, desde situaciones mínimas a nivel de la función cerebral hasta el coma profundo. Uno de los mayores problemas que surgen para intentar escribir los cuadros clínicos de la encefalopatía hepática siempre es la discrepancia en las definiciones, ¿no? Pero al final esto se ha aceptado que se denomine como encefalopatía hepática básicamente, ¿no? Entonces, en cuanto al origen de esta encefalopatía, ¿no? La teoría del amonio es la que tiene más sustento y más estudios que la soportan, ¿no? Se considera que eh, eh, el amonio que es producido a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Ahí se produce por degradación bacteriana de sustancias como las aminas, los aminoácidos, las purinas y la urea, ¿no? Se metaboliza en el hígado, pero el amonio es detoxificado en el mismo, ¿no? Y es convertido a urea mediante el ciclo de Krebs y en glutamina, ¿no? En enfermedad hepática o en presencia de comunicaciones, el sistema porta, el sistema y la circulación sistémica general, eh, este amonio no es metabolizado y se incrementan sus niveles en sangre, ¿no? Entonces, igualmente también el amonio se metaboliza a nivel de algunos órganos como los músculos, pero en un paciente con cirrosis existe un fenómeno que se llama sarcopenia, entonces la capacidad también de ese punto de vista también está disminuido, ¿no? El amonio va a conllevar, pues, cuando llega al cerebro, a comprometer la función de los astrocitos, ¿no? Y eso va a provocar, pues, alteraciones neurotóxicas que van a condicionar alteraciones en el transporte de algunos aminoácidos y electrolitos a través de la membrana neuronal, ¿no? Condicionando deterioro de la comunicación neuronal glial e inhibición de la generación de potenciales postsinápticos, inhibitorios y excitatorios, ¿no? Entonces, esto va a provocar, pues, todos los fenómenos asociados a la encefalopatía hepática. Existen otros neurotransmisores que también se considera que están interviniendo, ¿no? Como el ácido gamma aminobutírico, el famoso GABA, ¿no?
¿no? Y algunas otras sustancias denominadas falsotransmisores, ¿no? Que pueden también ser consideradas como parte de este fenómeno, ¿no? Especialmente aquellos, perdón, aminoácidos aromáticos como el triptófano, ¿no? Y el glutamato. Entonces, al ser un fenómeno neuropsiquiátrico, siempre si hay que considerar un paciente que viene con trastorno de ese tipo, en su enfoque la exploración de que no haya un componente hepático de fondo, ¿no? O alguna otra alteración neurológica. Bien, entonces esta clasificación que vemos en la diapositiva es la clasificación de West Haven, ¿no? La cual se indica la graduación de la encefalopatía hepática en el paciente, ¿no? Entonces va desde una etapa subclínica en la cual el paciente puede tener un examen físico aparentemente normal, pero hay cierto deterioro en el desempeño de su trabajo, ¿no? Esta clasificación valora el estado mental y algunas alteraciones motoras. Entonces, cuando es subclínica la encefalopatía, las alteraciones motoras pueden ver un deterioro en la ejecución de algunas pruebas psicomotoras, especialmente de dibujo de figuras o relación de números, ¿no? Entonces, a un paciente le pedimos que retroceda, que cuente del 1 al 15 y luego retroceda del 15 al 1, pero restando de 2 en 3, de 2 en 2 o 3 en 3. Y ahí vamos a notar cierta alteración. Cuando ya hablamos del estado subclínico, estamos hablando de la encefalopatía que no es observable, ¿no? A diferencia de la encefalopatía que es observable, o over, así se denomina en inglés, ¿no? Que ya compromete los diferentes grados, del 1 al 4, ¿no? En el grado 1, en el estado mental, vamos a encontrar un paciente confuso, con cierta apatía, agitación, algo de ansiedad, con alguna alteración del sueño, ¿no? Y al examen de las alteraciones motoras vamos a ver un temblor fino, una coordinación lenta y el famoso asterixis, ¿no? Que es lo que caracteriza especialmente este tipo de encefalopatía. En el grado 2 vamos a encontrar un paciente ya con cierto grado de somnolencia, letargo, desorientado, con alguna conducta inadecuada, ¿no? El paciente de repente quiere salir a una hora que no es prudente, ¿no? ¿No? Y acá sí encontramos el famoso asterixis, ¿no? Que no deben hacer más que el temblor de los ortejos de la mano, de los dedos de la mano, cuando uno hace una flexión, ¿no? Una flexión hacia atrás de la misma, ¿no? Entonces perdón, encontrarse también algo de disartria y algunos reflejos como la succión. En el grado 3 ya encontramos un paciente algo soporoso, confuso, con un lenguaje ya incomprensible, ¿no? Y podemos encontrar ya algunos signos como la hiperreflexia, Babinski, o un paciente hiperventilado, ¿no? Y en el grado 4, pues el paciente está en coma, ¿no? El paciente ya no responde a estímulos verbales, ¿no? Ni dolorosos, y puede incluso adoptar algunas posturas, ¿no? Como la de cerebración, ¿no? Con una respuesta a estímulos dolorosos al inicio, pero puede progresar a flacidez y ausencia de respuesta a estímulos, ¿no? Entonces, cuando llegan en estos estados de coma, a veces, quiera que no, tenemos que nosotros también descartar que no hay un problema de tipo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y la única forma de descartarlo es un estudio de imágenes con una tomografía o una resonancia cerebral, ¿no? Dado el caso. Entonces, bueno, la hipertensión endocraniana por edema es la causa de muerte, insuficiencia hepática aguda, ¿no? Por el edema que puede ocurrir en los astrocitos, ¿no? Puede haber un cambio en la respuesta pupilar, radical, hipertensión, hiperventilación y modificación del tono muscular, mioclonía, convulsión de rigidez. Esto básicamente en aquellos pacientes que tienen un problema de tipo agudo, ¿no? Muy bien, entonces esto ya lo mencionamos de la encefalopatía hepática crónica, ¿no? Que es el fenómeno que caracterizado por alternancia funcional del sistema nervioso, que puede ser reversible a diferencia de la aguda, ¿no? Y que presenta afecciones hepáticas que evolucionan de la insuficiencia hepatocelular y aumento de la circulación portosistémica. Bien.
Entonces, los neurotransmisores que acabamos de mencionar, ¿no? Van a provocar una alteración a nivel de los astrocitos, ¿no? Y estos van a provocar, pues, alteraciones que ya mencionamos, de lentitud, temblor en reposo, deambulación alterada, postura inadecuada, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por la toxicidad del amonio, ¿no? Y algunas otras sustancias que hemos mencionado, ¿no? Entonces, bueno, la encefalopatía hepática aguda grave, se presenta un paciente con apatía hepática crónica con primera manifestación de insuficiencia hepática, ¿no? La aguda con una enfermedad hepática crónica en pacientes con, con diagnóstico de cirrosis, vienen descompensados y por algún factor desencadenante se manifiesta, ¿no? Estas encefalopatías son de corta duración y pueden revertir con el tratamiento, y la encefalopatía hepática crónica que se presenta en pacientes cirróticos crónicos con grandes shunts arteriovenosos, portosistémicos, ¿no? Que es progresiva, irreversible y que va con fluctuaciones en sus síntomas, agravado por no seguir con la dieta, agravado por la presencia de hemorragias, incumplimiento de medicación y estreñimiento, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ya mencionamos las alteraciones mentales, ¿no? Trastorno del sueño, hipersomnia, inversión del sueño, disminución de movimientos espontáneos, apatía, alteración de la personalidad, euforia, depresión, agresividad, deterioro intelectual, que puede ir de pequeñas alteraciones a un estado confusional grave, ¿no? Imposibilidad de construir dibujos y deterioro de la escritura incluso. Al examen físico de un paciente con encefalopatía debemos buscar siempre que no haya manifestaciones de insuficiencia hepática crónica y de hipertensión portal, es decir, descartar de plano que no tenga arañas vasculares, que tenga telangiectasias en la piel, ¿no? Que no tenga palmas hepáticas, ¿no? Con hipotrofia y tenar, ¿no? Que no tenga, pues, circulación colateral, ¿no? Eh, el estado mental y las alteraciones motoras dependerán del grado de la encefalopatía y eso hay que explorarlo, ¿no? Hay que indicar al paciente que realice algunos dibujos simples, cuadriláteros, hacerlo que lo firme, ¿no? Y ver si esto mejora o empeora de acuerdo a la evolución del cuadro, ¿no? Hay que descartar el flappy, ¿no? O la asteriscis, el signo de la rueda dentada, el signo de Babinski, ¿no? Que ya son signos de evaluación neurológica, ¿no? Que nos permiten indirectamente ver qué puede estar pasando y si esto no es de otra naturaleza. Muy bien, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. A ver, sí, le escucho. Una consulta, doctor. Usted mencionaba que uno de los factores de riesgo, causas para desarrollo de citis era también la desnutrición. ¿De qué modo afecta la Sí. desnutrición a la citis? O sea, la citis, mira, la formación de la citis involucra eh, una relación de la fuerza de Stirling, no sé si recordarán ese dato, ¿no? En la cual hay una combinación de las presiones, ¿no? Intravasculares, ¿no? Y extras, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene, digamos, un estado de nutrición inadecuado, el principal componente que se tiene en cuenta es el valor o la concentración de albúmina, ¿no? Una proteína que sintetiza el hígado, ¿no? Y quiera que no, que también es un marcador de nutrición, la nutrición, ¿no? Entonces, este es uno de los principales factores que marcan lo que es la presión oncótica, ¿no? Intravascular, ¿no? Entonces, dentro de los vasos hay una presión oncótica intravascular, ¿no? Hay una presión propiamente, ¿no? Una presión propia intraluminal, ¿no? Y en contra viene pues la presión oncótica intersticial, ¿no? Y la presión también eh, intersticial propiamente dicha, que impide que la cantidad de trasudado que suele ocurrir, ¿no? No se mantenga por mucho tiempo en el intersticio, y si hay un remanente, este remanente rápidamente sea recogido por los, por los vasos linfáticos y regresan a la linfa, ¿no? En un paciente desnutrido, eh, definitivamente esos valores de albúmina están muy por debajo y en general la mayor parte de proteínas que se sintetizan. Entonces esa presión oncótica viene a estar muy disminuida, ¿no?
Y al estar tan disminuida facilita que el volumen de líquido que trasuda, digamos, fisiológicamente por fuera ¿no? de los vasos, sea en una cantidad mayor a la capacidad que tiene el sistema linfático de recuperarlo y reponerlo nuevamente al sistema. Entonces eso va a condicionar a la larga un acúmulo progresivo, ¿no? Un acúmulo progresivo, y es lo que se ve pues, en estos pacientes muy desnutridos, ¿no? Y pueden presentar en casos extremos, por supuesto, ¿no? Que ya poco vemos acá, pero que si sigue este gobierno, lo más probable lo vamos a ver, ¿no? Eso se ve más en, no sé si ustedes han visto imágenes de niños en la África, ¿no? En esa zona donde hay el hambre es la norma de la ley, entonces se ven niñitos con una barrigota, ¿no? ¿No? Que no es más que, no es que estén gorditos, ¿eh? Lo que pasa es que está con la barriguita llena de líquido, pues producto de la citis, por desnutrición. Así es. Ah, ya de acuerdo, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Hola. Bien. Entiendo que seguro también estarán cansados porque creo que vienen de una clase larga también, ¿no? Y esta también es un poco extensa. Hemos tratado de darle las pautas más concisas y más elementales. De hecho, que cada uno de estos tópicos es amplio, ¿no? Son temas eh, que probablemente, más que probable, ya en el curso, en el capítulo de gastroenterología, vamos a desarrollar con un poquito más de amplitud, ¿no? En la parte semiológica hay que más quedarnos más en la parte fisiopatológica y la identificación signológica o sintomática, ¿no? Para poder definir estos signos. Entonces, en ese sentido ha sido la disertación. Ya cuando vemos el capítulo de gastroenterología, pues ya el síndrome ictérico ya se transforma básicamente en patología, ¿no? Ya vamos a ver esto de coledocolitiasis, de pancreatitis, ¿no? Los neoplasias biliares, ¿no? Que ya esto van a explicar con más detalle el manejo, ¿no? Y el diagnóstico definitivo de estas entidades, ¿no? Muy bien, entonces, si ya no hay más preguntas, pasamos a retirarles y agradecerles por la atención, ¿ya? Y bueno, que tengan unas buenas tardes, una buena noche. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.